Buenos días, queridos estudiantes. Esta mañana vamos a desarrollar el tema concerniente a anatomía del cráneo y normas craneales. Para comenzar, vamos a definir que el término cráneo proviene del latín cranium, que hace referencia al esqueleto de la cabeza, sin incluir la mandíbula o maxilar inferior. Este término también se relaciona a la palabra calavaria, que también significa la osamenta del cráneo, y de donde proviene el término calavera en el idioma español. Y nos estamos refiriendo a lo mismo, la bóveda craneana. Como yo les he explicado en clases anteriores, el cráneo es una caja, es una cavidad que en su interior proporciona protección al encéfalo, que es la parte más importante del sistema nervioso central. Y está formada esa caja, esa cavidad, por una serie de huesos. Ya sabemos que son 22 huesos que tiene por todo el cráneo, 8 huesos de la cavidad craneal y 14 del macizo facial. Estos huesos están articulados con un tipo específico de articulación, que son las llamadas suturas o articulaciones de tipo fibrosa. Resumiendo, podemos decir entonces que la cavidad craneal proporciona protección al encéfalo como su función principal, proporciona cavidades también a los órganos de los sentidos. Por ejemplo, el cráneo posee la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, forma la cavidad oral junto a la mandíbula. También presenta orificio para el paso del aire y los alimentos, lo que mencionábamos, ¿verdad? La cavidad nasal y la cavidad oral son parte de las cavidades que están dentro del cráneo, y permite pues ese paso de estímulos hacia los órganos de los sentidos. Y también en el cráneo se encuentran los principales instrumentos de la masticación, que son los dientes, que realizan una función principal en el proceso digestivo. Vamos a recordar los huesos del cráneo, que ya los hemos estudiado en clases anteriores, y vamos a ver que estos 22 huesos se ubican 8 huesos formando la cavidad craneal y 14 huesos de la cara. Lo interesante de los huesos del cráneo es que poseen una estructura esponjosa intermedia que se conoce con el término de diploe. Esa es una configuración de dos láminas de hueso compacto en los extremos, en el extremo superior y en el extremo inferior, con una capa esponjosa en medio que proporciona al hueso ¿cómo decirlo así? Estado de menor peso, ¿verdad? Es más liviano que un hueso compacto, ¿verdad? Ese estado de hueso liviano es gracias a esta característica. Vamos a recordar rápidamente los huesos que ustedes ya estudiaron. El hueso frontal es un hueso plano, tiene una concavidad externa y una convexidad externa y una concavidad interna. Dentro de las estructuras que sobresalen tenemos las escotaduras orbitarias, que forman el techo de la cavidad orbitaria. Tenemos una depresión en medio del hueso frontal, que se conoce como sutura frontal en el estado fetal, y que luego se fusiona y deja esta pequeña depresión en la parte intermedia. El punto medio se llama nación, que es el que conecta la sutura del hueso frontal con el hueso nasal, este punto de acá, y la glabela sería el punto superior, que es una parte deprimida entre los dos arcos supraciliares, que son estas prominencias que están formando las cejas de nuestro rostro. En el caso del hueso occipital podemos observar que también es un hueso plano, de una concavidad interna, convexidad exterior.
lo que sobresale es el foramen magno del hueso occipital, que vemos acá, y en la parte externa tenemos esta prominencia que vemos ahí, que es la protuberancia occipital externa, y en la parte interna podemos ver esta porción, que es la porción basilar, sobre la que descansa la protuberancia o puente del tallo encefálico. Los huesos temporales y parietales, que forman las partes laterales del cráneo. Los parietales están en la parte superior y lateral del cráneo, y los huesos temporales, como podemos observar, poseen esta área importante que vemos acá, que se llama porción petrosa del temporal. En su interior albergaría al oído medio y al oído interno. Por lo tanto, el hueso temporal es el que le da protección al oído. Por eso vemos que en la parte externa del temporal se encuentra el orificio del meato acústico externo, y vemos también estas salientes que son los procesos cigomáticos y los procesos estiloides del hueso temporal. Dentro de los huesos internos de la cavidad craneana tenemos el hueso etmoides en la parte media y anterior, ¿verdad? Es un hueso plano, tiene una lámina perpendicular, ¿verdad?, que ayuda a formar junto con el vómer el tabique nasal, y tiene una saliente en la parte superior que corresponde al proceso Christagalli o proceso cresta de gallo. Un hueso irregular que todos conocemos es el esfenoides, es este hueso que tiene esa forma como que fuese una mariposa. Tiene una parte media donde estaría la silla turca del esfenoides, que es el cuerpo del esfenoides, y las salientes que son de hueso plano hacia los lados, que son las alas del esfenoides. Tenemos alas mayores y alas menores del esfenoides, ¿verdad? En medio podemos ver del cuerpo estas cavidades que corresponden a los senos paranasales esfenoidales, que son espacios aéreos que ayudan también a disminuir más el peso del cráneo. Dentro de las suturas que podemos observar, que ya decíamos que las suturas son las uniones entre estos huesos, tenemos en la parte media tenemos la sutura sagital, la sutura coronal, que estaría en la parte anterior del cráneo, la sutura lambdoidea, que es la que tenemos en esta imagen, que es posterior, las suturas parietomastoideas, que son laterales, y las occipitomastoideas, que irían más o menos en este nivel. Estas serían la parietomastoidea y esta la occipitomastoidea, que son laterales. Acá mencionamos que existen pequeñas formaciones óseas que quedan circunscritas a una sutura, que son los llamados huesos suturales, antiguamente llamados huesos wormianos, que podemos observar acá. Esos huesos supernumerarios no están incluidos en los 206 huesos del esqueleto, sino que son pequeños huesecillos que pueden ser extra. Llamamos normas craneales a las distintas caras en las que estudiamos el cráneo. Tenemos, por lo tanto, una norma craneal anterior, una norma craneal posterior, una norma craneal superior, una norma craneal lateral y una norma craneal inferior. Estas son un corte transverso para ver la cavidad craneal desde una visión superior, y este es un corte sagital para ver la cavidad craneal desde un corte lateral. Vemos la norma craneal superior. Acá lo que sobresale nada más es la sutura coronal, que es un punto de reparo, la sutura sagital y la sutura lambdoidea. El punto de unión entre el hueso frontal y los huesos parietales, donde se une la sutura sagital y la coronal, es un punto de reparo que se llama bregma. Y en la parte posterior, donde se une la sutura sagital con la lambdoidea, se llama lambda, y también es un punto de reparo.
puesto que en el periodo neonatal estos puntos de reparo se encuentran abiertos en las llamadas fontanela anterior y posterior. Podemos observar en esta imagen la cara posterior o norma craneal posterior. Aquí vemos huesos wormianos o suturales. Aquí observamos la protuberancia occipital externa, que es también un punto de reparo en el cráneo. Vemos el punto lambda. Vea que son de los puntos de reparo que podemos observar en la norma craneal posterior. En la norma craneal anterior observamos lo que les mencionaba, la glabela, los arcos supraciliares, el nación. Vemos estos orificios que son los orificios supraorbitarios, los orificios infraorbitarios. Vemos las cavidades orbitarias, vemos el orificio de la cavidad nasal, vemos el hueso maxilar y su articulación con la mandíbula. Las prominencias laterales de nuestro rostro, que corresponden a los pómulos, ¿verdad?, formadas por el hueso cigomático o malar. Vamos a ver ahora la visión lateral. En la norma craneal lateral, a simple vista, lo que sobresale es esta depresión que vemos en el cráneo, que corresponde a la fosa temporal. Acá en esta lámina se observa que han resaltado un punto importante dentro de la fosa temporal, corresponde al terium. El terium es el punto de unión entre el hueso frontal, parietal, temporal y esfenoides, ¿verdad? Punto terium, que correspondería a la fontanela esfenoidal en el periodo fetal. Vemos también la articulación temporomandibular, vemos el arco cigomático, el orificio auditivo externo, ¿verdad?, que son puntos de reparo laterales. Y vemos pues cómo la mandíbula se articula con el resto del cráneo. En la norma craneal inferior observamos, desde la parte anterior, observamos el paladar óseo formado por los huesos maxilares y los huesos palatinos. Vemos las coanas, que son estas aberturas que corresponden a las ventanas nasales posteriores. Vemos el vómer, que forma, decíamos, con el etmoides, el tabique nasal. Vemos también la fosa infratemporal, el agujero magno del hueso occipital y pues una serie de agujeros que los vamos a estudiar, como el foramen oval, el conducto carotidio, ¿verdad?, por donde pasan vasos sanguíneos y nervios craneales. Mencionábamos que habían ciertas peculiaridades en el cráneo fetal y consiste en que los huesos del cráneo del feto no están cerrados completamente. Esos espacios donde los huesos del cráneo están todavía abiertos es lo que se llaman fontanelas. Recordemos que el hueso craneal presenta un proceso de osificación intramembranosa, quiere decir que los huesos cuando nacemos proporcionalmente tienen mayor cantidad de cartílago y a medida vamos creciendo el hueso se va osificando desde adentro, ¿verdad?, y pues disminuye la proporción de cartílago. Eso le proporciona más flexibilidad al cráneo fetal y al mismo tiempo permite pues su paso por el canal del parto, que se pueda moldear para poder pasar por el canal del parto. Aquí vemos las fontanelas, la fontanela anterior, la fontanela posterior, la fontanela esfenoidal y la fontanela posterior o mastoidea, mastoidea, que vemos acá. Si ustedes observan, las fontanelas son zonas membranosas, ¿verdad?, que permiten que los huesos del cráneo sigan creciendo y que el encéfalo también en el recién nacido pueda desarrollarse, mientras el cráneo o la cavidad craneana se va ampliando.
Entonces ya mencionábamos las fontanelas. Cuando se cierran, la fontanela anterior forma el bregma, la posterior el lambda, la esfenoidal el pterium y la mastoidea forma el asterium. Acá vemos pues cómo el cráneo del feto, en el momento que pasa por el canal del parto, por la vagina, ¿ve? El cráneo sufre un abombamiento en su parte superior, ¿verdad? En un parto vaginal cefálico, vemos cómo los huesos pueden sufrir esa modificación, ese moldeamiento, que no corresponde ningún daño dentro del encéfalo del bebé, porque esa característica que le da a los huesos del cráneo fetal permite ese moldeamiento. Otra de la importancia de la fontanela es para poder verificar el grado de hidratación del recién nacido, ¿verdad? Si la fontanela está deprimida, nos indica que hay deshidratación, y si está abombada, nos indica que puede haber un aumento de la presión intracraneal. Son de las funciones que tiene la fontanela. Si estudiamos el interior del cráneo, vamos a hablar de la cavidad craneal y vamos a ver que lo que aloja en su interior es el encéfalo, las meninges, los nervios craneales y los vasos sanguíneos que le irrigan y drenan respectivamente. Ya vamos a ver cada una de las distintas cavidades. Acá podemos observar a simple vista que la cavidad craneal forma como 3 gradas. La fosa craneal anterior, luego bajamos un poco y tenemos la fosa craneal media, y bajamos otra grada más y llegamos a la fosa craneal posterior. Cada una de ellas aloja una parte del encéfalo. En la fosa craneal anterior, como vemos acá, aloja los lóbulos frontales del cerebro y su suelo estaría formado por el etmoides, el frontal y el esfenoides. La fosa craneal media alojaría la parte media del encéfalo, que correspondería un poco a la parte diencefálica, ¿verdad? Y tiene también en el centro del esfenoides, aloja también la glándula hipófisis, ¿verdad? Dentro de la silla turca del hueso esfenoides, que es esa depresión en la parte central del cuerpo del esfenoides. A los lados estaría alojándose los lóbulos temporales, ¿verdad? Que formarían parte, en esta zona que vemos acá, estaría alojados los lóbulos temporales, donde está ubicado la zona auditiva primaria del encéfalo. Aquí estaría la silla turca, aquí estaría la glándula hipófisis, ¿verdad? Y estos serían los límites de la fosa craneal media, desde esta porción de las alas del esfenoides, donde se unen con el hueso frontal, hasta el peñasco del temporal. Y luego tenemos la fosa craneal posterior. Básicamente lo que tendríamos alojado acá sería el cerebelo, ¿eh? Acá en la parte anterior estaría el tronco encefálico, estaría el bulbo raquídeo, y aquí estaría la protuberancia o puente del tronco encefálico, ¿verdad? Y un poco superior al cerebelo pues estaría el lóbulo occipital del cerebro. El piso pues de la fosa craneal posterior, ¿verdad? Principalmente estaría formada por el hueso occipital, ¿verdad? Y la parte posterior del temporal, ¿verdad? Y una parte de los huesos parietales, ¿verdad? La fosa craneal posterior estaría cubierta por meninges, en este caso por la tienda del cerebelo, que estaría cubriendo el cerebelo. Aquí en esta imagen podemos observar pues, el interior del cráneo con las distintas fosas craneales, ¿eh? Y los distintos agujeros del cráneo. Esta es la parte que les va a tocar a ustedes investigar, ¿verdad?
los elementos que atraviesan los orificios del cráneo. Si ustedes ven la imagen anterior, el cráneo tiene una serie de orificios. Tiene alrededor de 85 orificios. La mayoría de ellos son bilaterales, o sea que están tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Entonces, lo importante que tenemos que investigar es los orificios por donde pasan los nervios craneales, que ya sabemos, vea cuántos pares craneales hay. El orificio por donde pasa la médula espinal hacia el interior del cráneo, que es uno nada más, el orificio magno, el foramen magno, y por donde suben también las arterias vertebrales, el orificio por donde sale la vena yugular interna, que sería la continuación del seno sigmoideo, ¿verdad? Y que es el vaso que drena el encéfalo, y el orificio por donde suben las arterias carótidas internas, que es uno de los principales vasos que irrigan el encéfalo junto con las arterias vertebrales. Aquí en esta imagen de Netter les he marcado los principales orificios. Pueden observar ustedes que en alguno de estos orificios pueden emerger hasta 3 pares craneales o más. Por ejemplo, si observamos la fisura orbitaria superior, que estaría más o menos a este nivel, en la fisura orbitaria superior atraviesa el tercer par craneal o nervio oculomotor, el nervio troclear, el nervio abducen, que es el sexto par craneal, pero también emerge una rama del trigémino, que es la rama oftálmica, y también atraviesa por ahí la vena oftálmica superior. O sea, pasan nervios y vasos sanguíneos. Entonces lo importante es que ustedes repasen y se aprendan por dónde pasan estos nervios craneales. Eso se los dejo de tarea. Y pues vamos a terminar con una reflexión para no perder esta costumbre, ¿verdad? Tenemos una imagen del Gran Cañón del Colorado, ¿verdad? Y esta frase de San José María Escrivá que dice: estudia, estudia con empeño. Si has de ser sal y luz, necesitas ciencia e idoneidad. Estamos en un momento difícil de la realidad de nuestro país y del mundo con esta pandemia. Sin embargo, nuestro deber es estudiar. ¿Qué podemos hacer en casa? Pues quedarnos en casa, estudiar mucho, prepararnos de esta forma a través de estas metodologías que hemos implementado para poder ser mejores profesionales en un futuro, con una verdadera conciencia social, con verdadera vocación de servicio a los demás. Así es que para eso necesitamos estudiar con empeño. Si queremos ser la sal y luz del mundo, o sea, si queremos cambiar este mundo, debemos empezar nosotros poniendo de nuestra parte, estudiando mucho. Muchas gracias, y las dudas las vamos a aclarar a través del foro en la plataforma virtual. Pasen feliz día.